Bueno, ¿qué objetivos tiene este seminario y a la vez esta clase? Empezando desde hoy. Nuestro principal objetivo es cumplir la misión la misión de Dios para nuestras vidas. Si yo le pregunto a usted cuál es el objetivo de la Iglesia Universal, ¿usted qué me diría? Dar a conocer el Evangelio. ¿Dar a conocer el Evangelio? Hay un micrófono que está haciendo interferencia. ¿De quién es? Ya lo pagó. Creo que hay. Pastor Jackson. Ya lo. Bueno, un hermano dice que dar a conocer el Evangelio. ¿Cuál sería el objetivo de la iglesia? ¿Cuál? Expandir el reino de Cristo. Hacer discípulos. Bueno, hermanos, efectivamente, el objetivo de la iglesia es la gran comisión. Mateo 28, 19 dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿sí? O sea, voy a decir algo que es un poco radical. La misión de la iglesia no es simplemente evangelizar. La cultura neoevangélica hemos caído en el error de pensar que evangelizar es tener una charla amena, amistosa con un fulano y le regalamos un tratado y ya, esa es la gran comisión. No, eso no es la misión de la iglesia. Porque evangelizar es como el primer paso. Evangelizar no convierte a una persona en discípula de una vez. Uno tiene que estar ahí, consolidar, estar pendiente, apoyar, resolver inquietudes, casi que obligarnos a que se llene mi casa, dice Lucas. Esa sí es la misión de la iglesia y eso sí es hacer discípulos. Entonces, hacer discípulos sí es la misión de la iglesia, no es simplemente tener charlas en la calle o hablar gritando a voz en cuello en las calles. ¿Eso hace parte de la misión? Sí, pero no es la misión en completo. La misión en completo es multiplicarnos a través de más discípulos. Y esto implica algo. Si la misión de nosotros es hacer discípulos, significa que tanto los hermanos como las hermanas tenemos que hacer discípulos. Esto no es algo solo de los pastores. No hay que ser, las mujeres no tienen que ser pastoras para hacer discípulos. Y lo mismo los varones. ¿Bien? Eso implica otra cosa también, que dentro de eso que estamos hablando está la consejería. Porque cuando estamos haciendo un discípulo, prácticamente vamos a corregir la cosmovisión de la vida que tiene la persona. Venimos con una cosmovisión que la Biblia llama vanidad, idolatría. Y Dios, por medio de su palabra, va a cambiarnos, va a convertirnos. ¿Sí? Por lo tanto, la consejería hace parte importante de discipular. Así que todos los creyentes podemos aconsejar. No solo el pastor, los hermanos y las hermanas pueden aconsejar. Debemos aconsejar y es una parte de la misión que tenemos. Como evangelizar es una parte, aconsejar es otra parte también de la misión final, que es hacer discípulos. Si bien el pastor es el más capacitado espiritualmente por Dios para lograr aconsejar a las ovejas, no significa que los demás no puedan hacerlo.
Todos los creyentes, como todos tenemos la gran comisión, todos debemos aconsejar. Así que a través de este módulo vamos a analizar los principios bíblicos para aconsejar. Vamos a ver los perfiles de los aconsejados, técnicas de consejería. Entonces será un recurso útil para líderes, para hermanos y hermanas, para, en fin, cualquiera que quiere hacer discípulos. Bien, comprobaremos que no se requiere ser ungido para ser un consejero. ¿Qué es lo que se requiere para ser un consejero? Ser parte activa del cuerpo de Cristo, ser un discípulo. Yo no puedo hacer discípulo si no soy discípulo. ¿Y cómo voy a aconsejar si yo no he recibido el consejo de Dios? ¿Cierto? Así como la gran comisión es un llamado para toda la iglesia, ningún cristiano puede eludir su función de aconsejar. Listo. Entonces, vamos a estar viendo estos puntos. Vamos a ver inicialmente un concepto de consejo. ¿Quién me dice en sus palabras? No se preocupe si llegase a corregirle. Estamos todos aprendiendo. ¿Qué significa para usted un consejo? Dar consejo, ¿qué es para usted? Diría que es como dar directrices para que se tomen correctivos en situaciones que la persona está viviendo o las ideas que tenga respecto a lo espiritual o a su diario vivir. Interesante, hermano, una directriz para corregir ideas o formas de hacer cosas. ¿Alguien más? ¿Qué es un consejo? ¿Un consejo qué es? Ser un guía. Ser un guía. Muy interesante, muy bien. Hacerle ver la voluntad de Dios a la persona. También muy interesante. Muchas gracias. Un apoyo. Un apoyo. ¿Ve? Excelente. De hecho, la palabra consejo viene del latín, de una palabra en latín que significa consulta. Es decir, se consulta antes de hacer algo. Ese es el consejo. En español se tiene como sinónimo una opinión, una observación, un asesoramiento. La Real Academia Española la define como aconsejar, es decir a alguien que algo es bueno o beneficioso para él. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que todo lo que ustedes propusieron tiene razón y hace parte de esa definición. ¿Cuándo pedimos consejo, hermanos? Por decir algo. El servidor es abogado. ¿Quiénes van a acudir a un abogado? Alguien que requiere una asesoría de carácter jurídico, legal, o que ya se metió en problemas, o ya la metieron en problemas, o en fin, ¿sí? La persona necesita consultar a alguien para que le brinde, ¿sí? Diría el hermano, una directriz, un apoyo y todo lo que ustedes dijeron. Para tomar decisiones en nuestras vidas siempre debemos buscar un consejo. Por ejemplo, hay ciertas empresas que es bueno recibir consejería de un profesional antes de empezar. Por ejemplo, un consejo, un contador y un administrador de empresas, en fin. O sea, en varias áreas de la vida se requieren consejos, hermano. Pero esos ejemplos que les he dado son del mundo secular, dirían alguien por ahí. Pero, ¿saben? Es un error dividir la vida en el mundo secular y el mundo espiritual. Todo está interconectado. Es más, ¿usted sabía que el dualismo es una idea gnóstica? El dualismo es dividir la vida en un mundo físico y en un mundo espiritual. Entonces es como hacer una distinción
una división del mundo. Hay un mundo que es espiritual, un mundo que es físico. Un día, el domingo somos espirituales, pero el lunes volvemos a la vida real. Hermano, eso no es bíblico, eso es dualismo. Si por ejemplo alguien en la iglesia tiene problemas con el temperamento, es enojadizo, el problema de esa persona no es solamente físico, también es espiritual, porque ambas cosas están interconectadas. Para nosotros los problemas espirituales no se van a solucionar oliendo ciertos aromas, o yendo de paseo yo no sé a dónde para desestresarse. No, los problemas realmente son espirituales. Si alguien en la iglesia tiene un problema matrimonial, los problemas no son solamente físicos, también son espirituales. Hay problemas en los roles, seguramente. ¿Ven? Entonces, vamos a partir de esto. El consejo es entonces buscar es consultar el asesoramiento de alguien antes de tomar una decisión o cuando se va a solucionar un inconveniente. Y todo esto es espiritual. No creemos en el dualismo. ¿Bien? Que quede eso claro, hermanos, es lo fundamental como cristianos. Entonces, el dualismo lo rechazamos. Todas las cosas están interconectadas. Lo físico y lo espiritual está unido. Ahora hablemos de los consejeros. Alguien nos compartió que ser guía, consejo es ser guía, excelente. El consejero es alguien que brinda guía, alguien que brinda acompañamiento. Pero seamos francos. Gracias, hermano. Sí, los hermanos aquí están, por ejemplo, la hermana Juliet comparte guiar con una verdadera cosmovisión bíblica. Muy bien. El pastor Jackson nos recuerda la gran comisión. Muy bien. Él nos comparte que un consejo bíblico es un consejo basado en los principios y enseñanzas de la Biblia. La Biblia es una fuente rica de sabiduría y orientación en la vida, y muchos de esos consejos pueden aplicarse a situaciones actuales. Bueno, muchas gracias, pastor. Muy bien. Les estaba diciendo que, a decir verdad, seamos sinceros, nosotros no vamos a buscar consejo en cualquiera. ¿Usted a quién le va a pedir un consejo? Gracias, hermanos. Nosotros, humanamente, instintivamente, buscamos tres características en un consejero. La primera, estima, que yo tenga afecto por la persona. Nosotros no buscamos consejo en personas con las que no estamos tan familiarizados o con los que tenemos una relación tan amiga. También buscamos consejo en personas que nos brinden confianza. Ahorita, por ejemplo, que les colocaba el caso del abogado, los abogados tienen un voto, por así decir, de confidencialidad. Es decir, el cliente debe decir todo lo relacionado con el caso para que el abogado desarrolle su trabajo de manera integral. Entonces, cuando la persona busca al abogado, debe ser alguien que le brinde esa confianza para poderse desahogar o contarle todos los puntos del caso, ¿no? Tercera cosa que buscamos en un consejero, autoridad. Si vamos a hacer una construcción,
yo voy a buscar a un arquitecto, a un ingeniero civil, ¿sí? Pero no voy a buscar a un trabajador social ni a un enfermero. O sea, son personas capaces dentro de otras áreas, pero no tienen la autoridad para dar su opinión en una construcción. ¿Sí? Buscamos consejería en persona que tenga autoridad. Si mi bebé tiene un malestar respiratorio, voy a ir al pediatra, ¿sí? Para que él lo examine, un pediatra especializado en problemas respiratorios. ¿Sí? Yo no voy a llevar a mi bebé a un gastroenterólogo o a alguien con otra área. Pero bueno, no vamos a confundir algo, hermanos. Aunque buscamos a alguien que tenga autoridad, no significa que los únicos capacitados para aconsejar son los psicólogos. Ese es otro error. Ahorita dijimos el error del dualismo. Y aquí vemos otro error, el secularismo. Se parecen mucho. De hecho, podríamos decir que proviene de ese. El secularismo es prácticamente la humanidad queriendo independizarse de Dios y hacer las cosas a su manera. Entonces el psicólogo ya no va a enfocarse en asuntos teológicos ni espirituales, sino que él va a estar buscando otros temas. Vamos a profundizar un poco más en la lección 2 acerca de la consejería versus la consejería bíblica y la psicología secular. Y aunque no creo en el dualismo, no puedo negar que mucho del consejo que se da en muchas iglesias tiene más influencia del secularismo que de las Sagradas Escrituras. Se puede creer que pueden hallarse pastores que dan consejería a parejas que les dicen mejor decir un tiempo, vayan a vivir a un lado diferente ustedes dos. Imagínense, hay pastores que aconsejan eso, yo los he visto esos casos. Eso es patético. Entonces, no se requiere ser psiquiatra, neurólogo, orientador, trabajador social para poder aconsejar. No negamos que hay especializaciones, hay profesionales mejor capacitados, sí. Por ejemplo, si alguien tiene problemas ya de tipo neurológico o psiquiátrico, pues ¿qué es lo mejor para esa persona? Que acuda a un profesional que estudie esa área. Eso está bien. Pero si un creyente, sin buscar el consejo de Dios, de una vez va a esas personas, vemos que ese creyente muy seguramente no ha entendido el Evangelio. Anote este texto, Hebreos 13:17. Si la palabra ahí le da facultades al pastorado, y de hecho le dice a los miembros que se sometan en obediencia a ese hombre o a esos hombres, es por algo, hermano. Bueno, entonces ahorita dijimos que en el consejero no hay que ser un profesional superdotado para dar consejo, porque la Biblia nos manda a todos como una parte de nuestra gran comisión a aconsejar. Es parte del discipular el consejo. Así que usted, hermano, debe tener la madurez espiritual para discipular, o sea, para aconsejar. Ahora, vamos a mirar las premisas. Vamos a partir básicamente de dos premisas. ¿Qué es una premisa? Una premisa es un paso precedente antes de ir a uno siguiente. Una línea lógica que me va a llevar a una conclusión como resultado. La premisa, o sea, partimos de acá para ir al otro lado. Dos premisas. Primera premisa.
Para que alguien dé un consejo bíblico, tiene que ser cristiano. Suena lógico, ¿no? Suena obvio. Pero vean que no va a ser tan obvio. Hoy día, ¿quién dice que no es cristiano? Bueno, los hay. Pero me refiero a que fácilmente alguien dice que es cristiano. Y sus credenciales son tantos años de haber ido a la iglesia, o ser hijo de creyentes ser hijo de creyentes, desde pequeñito estar escuchando tal cosa. Esas son las credenciales de muchos. Pues hermano, ayúdenme a buscar unos versículos, por favor. El que me haga el favor debe leer fuerte, hermano Kevin, por favor, Tesalonicenses 4:18. Voy a pedir a uno de los hermanos que estén conectados, quizás hermano Jim Weber, quizás usted tenga micrófono o no. Mientras tanto, entonces, ¿sí? Bueno, hermanito, por favor, ayúdeme con Gálatas 6:1. Y listo. Y Luis, hermano, de Puerto Rico Beta, ayúdeme por favor con Romanos 15:14. ¿Alguien más? Permítanme justo. Hermana Andrea Vázquez. ¿Tiene funcionando el micrófono, hermano? Hermanita, por favor, Hebreos 4:12. Hermana Aura, ¿está disponible, hermana, con el micrófono? Sí, señor. Santiago 3:17. Hermano Cristian Rodríguez, ¿podría ayudarme, por favor, con Isaías 9:6? ¿Sí tiene el micrófono disponible? ¿Sí? Muchas gracias. Sí, Isaías 9:6. Eduardo Fuentes, ¿pudiese ayudarme también, hermano? Sí. Salmo 73:24. 24. Listo. Muy bien. Vamos a comenzar las lecturas. Fuerte y claro. Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Listo. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí está la base bíblica de que todos podemos alentarnos, aconsejarnos. Siguiente. Gálatas 6:1. Hermano mío, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien. Entonces, no solamente ser cristiano nominal, es ser espiritual. Porque cuando yo voy a aconsejar, tengo que considerarme a mí mismo, porque yo también puedo fallar. ¿Sí? Debo hacerlo con mansedumbre, o sea, se requiere ser creyente, pero espiritualmente maduro, o sea, espiritual. Romanos 15. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de la manera que podéis ajustarnos los unos a los otros. Excelente. ¿Qué dice la palabra? Hermanos, ustedes tienen conocimiento. Estamos en una generación que menosprecia el conocimiento, menosprecia la teología, menosprecia la formación académica,
Cuando para poder aconsejar yo debo saber lo que voy a decir, hermano. Usted debe conocer la palabra para poder aconsejar. Si usted no conoce la palabra, mejor no aconseje, porque usted, ¿qué es lo que va a hablar? Va a hablar cosas del mundo. Va a hablar la psicología barata del mundo. No va a hablarnos palabra de Dios. Así de sencillo. Hebreos 4. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Impresionante. ¿Cuál de nuestras mejores palabras o consejos tiene ese poder? Ninguna. Pero la palabra de Dios sí. Así que vamos a propender a que nuestro consejo tenga que estar bañado con la palabra de Dios. Si nuestro consejo está bañado con la palabra de Dios, va a ser algo útil para la persona, va a ser eficaz y es más, va a escarbar la intención más profunda. ¿Quién hace eso? La palabra. Cuando usted y yo aconsejamos, no vamos a depender de dichos chinos, proverbios chinos. Por ejemplo, hay un proverbio chino que dice: presta tanta atención a tu interior como la que prestas a tu imagen. Ese es un proverbio chino. Presta tanta atención a tu interior como la que prestas a tu imagen. ¿Qué hace alguien del mundo que lee eso? ¡Oh, sí! ¡Qué sabio! De verdad. ¿Y para nosotros qué significa eso? Nada, hermano. Esa es una cosmovisión mundanal, egocéntrica, excéntrica, vana. Nosotros, cuando vamos a aconsejar, no vamos a basarnos en adagios populares, dichos. Por ejemplo, en Colombia se dice un dicho: a la tercera es la vencida. En Colombia se dice eso para decir que va a volverlo a intentar. ¿Qué pasaría si a la luz de la escritura usted se da cuenta que es Dios el que le está impidiendo? Y usted está insistiendo porque a la tercera es la vencida. ¿Sí me hago entender? Nuestros consejos no pueden basarse en nada afuera, sino en la escritura, porque esto es consejería bíblica. Bueno, hay un texto que todos conocemos, no se los di a leer, es 2 Timoteo 3, 16 al 17. Permítanme, se los leo yo, en la Reina Valera actualizada de 2015. 2 Timoteo 3, 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Primera premisa: el que aconseja es cristiano. Segunda premisa: el aconsejado también. No digo así, o sea, solamente le podemos dar consejos bíblicos a la gente de la iglesia. ¿Y por qué no le damos la consejería al mundo? Hermano, sí. De hecho, que acabamos de decir que hay que discipular. Y si hay que discipular, necesariamente vamos a aconsejar a la gente del mundo para que en su momento Dios los transforme y los regenere y los haga creyentes. Pero es que, ¿a dónde prefiere ir el mundo? Miren, en nuestra región, en Santander, acá en Colombia, la gente prefiere ir al yerbatero. La gente prefiere ir al brujo, al hechicero, al rezandero. La gente prefiere ir al que hace alguna cosa con las matas, a la que lee la mano, a la del tarot. Esa es la gente del mundo. ¿Usted cree que si usted le habla la palabra a esa persona la va a seguir? O por lo menos un consejo, no la palabra, un consejo.
esta persona no lo va a recibir, porque ella tiene una forma de ver la vida que está completamente alejada de lo que usted le va a decir bíblicamente. Así que la premisa es: yo debo ser creyente para aconsejar, y el que recibe mi consejo bíblico es hijo de Dios también. Porque aquí dice la palabra que ella es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté capacitado. O sea, la palabra sirve como un consejo de sabiduría. ¿Para quiénes? ¿Para todo el mundo? No, para los hombres de Dios. ¿Ven? La palabra es la que brinda las órdenes de Dios, y el consejo de Dios es inerrante. Por lo tanto, si usted y yo somos consejeros, debemos corroborar que nuestras palabras vengan de Dios. Y si no vienen de Dios, entonces no son útiles. Y no pueden instruir en justicia. No pueden. Escuchaba un caso que compartía nuestro hermano pastor Juan José en una clase que él daba. Él compartía un caso de un lugar donde hay profetas que de repente se paran en los púlpitos para decir sus profecías. Y ese profeta se paró allá en ese púlpito, o el altar, como ellos llaman, y llamó a una muchacha y le dijo: Dios me muestra que usted debe ser la esposa de fulano de tal, un hombre mayor que estaba ahí mismo en esa iglesia, en ese lugar. Luego se descubrió que el hombre le había dado una ofrenda por ahí al profeta, para que profetizara eso. Casos de la vida real. ¿Usted sabe cuánto creyente le cree a esas profecías? Y como para ellos eso es palabra de Dios, entonces no miran en la escritura si eso es verdad o no. ¿Usted cree que alguien en el púlpito puede simplemente decir: Dios me muestra que usted va a ser el esposo de ella o la esposa de él? ¿Dónde está el cortejo bíblico ahí? ¿Dónde está el proceso de conocerse bíblicamente uno y otro? ¿Dónde está el aval de los padres si son jóvenes? ¿Me hago entender? O sea, Dios no va a aconsejar algo pasando por encima de su consejo escrito. ¿Y por qué esas personas creen a esos profetas falsos? Porque no tienen la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:19. Es la palabra profética más segura. Que quede claro entonces: un consejo sin la escritura es una mera opinión sin el Espíritu Santo. Los hijos de Dios, ¿qué queremos? Si usted va a tomar una decisión en su vida, ¿usted qué es lo que quiere saber? ¿Qué es lo que yo necesito antes de tomar un paso tan importante como el matrimonio, por ejemplo? O cambiarse de iglesia, de una iglesia que apostató a una iglesia que sea sana. ¿Qué debo hacer? Buscar la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En las Sagradas Escrituras. Los hijos de Dios quieren acatar las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, los hijos de Dios son los que van a recibir un consejo bíblico. ¿Ven? En cambio, a un impío, si le damos un consejo bíblico, ¿qué va a pasar? Es probable que se resienta, que se aburra, o que diga: no estoy de acuerdo. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo que si le dábamos las perlas a los cerdos, qué pasaba? Que las pisoteaban y nos pueden atacar. Eso significa que si le damos algo tan valioso como un consejo bíblico a alguien que no conoce a Dios, es muy probable que hasta resulte peleado con usted. ¿O no?
Una madre creyente dándole un consejo a una madre impía y cómo quiera a su hijo, ¿usted cree que lo va a recibir bien? Francamente, en la mayoría de los casos se ofende. Pero no significa que los impíos son los únicos que rechazan el consejo bíblico. Tristemente hay cristianos que rechazan consejos bíblicos también. Pero a ellos, a los cristianos, la Biblia no les dice cerdos, porque los cristianos son hijos de Dios. Pero sí les dice otra palabra: necios. Cuando un hijo de Dios no acata el consejo, no busca consejo, está actuando como un necio. Y mucho creyente actualmente es necio. Él quiere buscar lo que quiere escuchar. Él quiere buscar lo que lo justifique, lo que le convenga. Pero no la palabra de Dios, porque sabe que si la palabra lo está redarguyendo. Por ejemplo, el yugo desigual. Jóvenes en la iglesia que están con incrédulos. Esos creyentes son necios. Ellos saben que Dios les dice que está mal lo que están haciendo, pero ellos están ahí empedernidos, que es lo que quieren. ¿Y qué terminan entonces? Matrimonios dolorosos, en la gran mayoría de los casos. Bueno, aprovecho la oportunidad para aclarar algo. Ser consejero no significa ser entrometidos, porque un consejero bíblico debe ser sabio. El Hijo de Dios busca consejo, entonces cuando buscan el consejo se da. Pero si no está buscando el consejo, yo no voy a estar repartiendo consejos a diestra y a siniestra, porque ahí podría estar actuando por orgullo, como mostrando qué tan sabio soy yo. Hermano, cuidado. No significa ser entrometidos. El consejero bíblico tampoco significa verle problema a todo. Todo lo que le vienen a usted preguntar o a decirle, usted siempre lo ve mal. Eso es pecado, eso no está bien. Tampoco. El consejero escucha con mansedumbre. Es más, no entrega todo de una vez. Espera que la persona lo diga todo primero. No se burla. No es recalcitrante señalando todo lo malo. Por el contrario, como leíamos ahorita, es manso para restaurar al que ha pecado. Gálatas 6, como decía. Anote ese texto, Gálatas 6:4. Leamos Santiago 3. ¿Quién tiene el de Santiago 3? Hermana Aura. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Muchas gracias, hermano. Este texto es muy diciente, ¿no? Es decir, un consejo bíblico es puro, no tiene malas intenciones. Un consejo bíblico es pacífico, no es problemático, no es imponente. Hermano, a propósito de esto del secularismo, hay muchas cosmovisiones del mundo que se han metido en la iglesia. Por ejemplo, en los días de hoy, no digo que esté del todo mal,
lo que quiero es mostrar la influencia de la mentalidad del mundo en la iglesia. Hay iglesias que dividen a la propia iglesia en secciones: caballeros, damas, jóvenes, niños, y termina viendo prácticamente 4 iglesias dentro de una sola iglesia. Y cuando se va a mirar, el grupo de jóvenes también está subdividido: preadolescentes, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, jóvenes solteros, jóvenes casados. Hermano, no estoy diciendo que sea del todo mal. A veces, si la iglesia es muy grande y pues por motivos de organización tienen que hacerlo así, pues bueno, es respetable. Pero lo que me refiero es que algunas veces los consejeros de las iglesias le aplican algunas cosas bíblicas a unos y a otros no. Por ejemplo, para el caso de los preadolescentes, hay que tener en cuenta lo que se piensa en comisaría de familia, psicólogo infantil, ¿sí? Lo que se dedica a parejas, entonces hasta sexólogos, psicólogos de matrimonios. Y la palabra, ahorita dijimos que la palabra es la base. Para los cristianos, la palabra es base para aconsejar a todos: damas, jóvenes, preadolescentes, casados, solteros, mujeres, ancianos, ancianas, hermanos. El mismo es consejo para todos. La palabra es viva y eficaz para todos, porque la palabra es la voluntad de Dios. Si hay una pareja que decide, por ejemplo, no tener hijos, o sea, ella le preguntó a Dios si esa era la voluntad de Dios. No, pero es que nosotros ya hablamos, ella y yo, y decidimos no más. Bueno, pero le preguntó a Dios primero: ¿qué piensa Dios de que nos neguemos a tener hijos cuando Él nos ha dado el don de poder engendrar? ¿Sí? No es contrario a la mentalidad bíblica, o mejor dicho, digámoslo de otra forma. Pero ¿qué pasa si yo hablo de esto a alguien del mundo? La gente del mundo, ¿qué quiere? La gente del mundo no quiere hijos. La gente del mundo quiere perros y gatos, pero no quiere hijos. Porque el mundo, y como se está metiendo en la iglesia, hay cristianos que no quieren tener hijos. ¿No es contrario eso, hermano, a la escritura? Un creyente quiere hacerse unas perforaciones o botox por asuntos de tipo ya más de vanidad, hacerse un tatuaje. ¿Ya preguntó que esa es la voluntad de Dios? Sí, esa es la voluntad de Dios, porque Dios conoce mi corazón. Bueno, Dios conoce el corazón, que es el más engañoso y perverso, dice Jeremías 15. Dios lo conoce y ya no digo qué piensa. Pero bueno, entonces le pregunto a aquel que insiste: ¿cuál es la base bíblica, ética, que usted da para mostrar que esa es la voluntad de Dios para su vida, hacerse eso? ¿Me hago entender? O sea, si usted y yo somos cristianos, deberíamos pedirle consejo a Dios en todo, en lo que nos gusta y lo que no nos gusta. ¿O es que el Espíritu Santo no es dueño de su vida? Ahorita que decíamos que el consejo de Dios, la palabra de Dios penetra, discierne, juzga. Hebreos 4:12. Significa que cuando damos un consejo bíblico, aunque lo estamos dando con mansedumbre, con claridad y con sustento bíblico, Dios mismo se encarga de penetrar y partir el alma y traspasar al que es hijo suyo. ¿Para qué? Para corregirlo, para que reciba el consejo. Solo un consejo bíblico puede poner al descubierto las verdaderas intenciones del que está siendo aconsejado. Por eso es que muchas veces los aconsejados no dicen toda la verdad, ¿no? A veces pasa que el aconsejado no cuenta todo.
Pero si usted está dando un consejo bíblico, ese texto le va a decir lo que le está ocultando. Se lo va a decir a esa persona y la conciencia lo va a señalar. Bueno, ya para terminar digo lo siguiente, hermanos. El mejor consejero es el que ha aplicado el consejo a su propia vida. Leamos Isaías 9, el texto que alguien nos iba a ayudar. Isaías 9, 6. Creo que era Cristian, pero está desconectado. Salmo 73. Eduardo Fuentes, creo que es. Salmo 73. Me has guiado según tu consejo, y después me seguirás en gloria. ¿Ven? Ahí habla del consejo, que lo recibiremos en esta vida y después nos recibirá en gloria. Alguien que nos lea Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto que vimos termina en Cristo. Cristo es el admirable consejero. Cristo es el consejo bíblico. Cristo es el mejor consejo y el mejor consejero. Y como el mejor consejo es Cristo, ese consejo nos va a llevar al verdadero éxito y al verdadero cielo. Entonces, si yo debo recibir el consejo en mi vida para ser consejero, yo debo tener a Cristo. Un padre que ama y criado a su hijo, ¿cómo va a dar enseñanzas de crianza? ¿Qué consejo puede dar? ¿A usted no le molesta eso que alguien que no tiene autoridad con sus hijos, que viene a aconsejarnos cuando nos va a hablar a nuestros hijos? ¿No siente usted molestia? Claro, porque pues, ¿con qué autoridad nos está diciendo si no lo aplicó en su vida? ¿Sí? Entonces, si tenemos a Cristo en nuestras vidas, esa es la suficiente autoridad. Y como tenemos a Cristo en nuestra vida, vamos a dar un consejo basado en la Escritura. El que no tiene a Cristo como su admirable consejero, ni a la palabra como su estándar, va a hablar de otra cosa. Psicología, frases por ahí, porque ahora está de moda las frases, hasta memes, y ya. Y decir lo que quiere escuchar a otra persona. Eso no es el consejo bíblico. Bueno, preguntas, comentarios. Pastor, en el cristianismo yo noto que se suele tener como un tabú con la gente joven, ¿sí? Incluso se puede llegar a menospreciar o a no tener aprecio o estima por una persona joven que pueda llegar quizá a saber más sobre consejo bíblico, etc. Entonces, mi pregunta va sobre eso. ¿Alguna persona joven también está capacitado bíblicamente para aconsejar? O sea, no debemos, como tal, como cristianos, excluir. Bueno, en primera instancia,
lo mejor sería no recibir consejo de jóvenes. Esa es la primera instancia. Sin embargo, si ese joven tiene unas ciertas características bíblicas, sí es bueno prestar atención. Eso lo vemos en Timoteo.